Buenas noches a todos los amigos y seguidores de nuestra página de reconstruccionismo virtual, utilizando para ello el juego Minecraft Ab Urbe Condita. Hoy vamos a continuar viendo edificios sagrados ligados al origen de la ciudad de Roma, y dentro de ellos uno de los principales que formaba parte, junto con la Regia, que ya hemos visitado, y la Casa de las Vírgenes Vestales, del primitivo núcleo religioso de la ciudad, era el Templo de Vesta. En el Templo de Vesta, el único colegio de sacerdotisas femenino de Roma estaba encargado de la custodia del fuego sagrado. Las vírgenes vestales estaban ligadas a la monarquía romana en su origen. De hecho, las dos primeras fueron hijas del rey Numa Pompilio, que fue el que supuestamente creó el culto de Vesta, ligado a la protección de la familia, de la fertilidad y de la propia existencia de la ciudad de Roma, como así se atestiguó por historiadores muy posteriores como Dionisio de Halicarnaso, que sostenían que una antigua tradición ligaba la supervivencia de Roma al mantenimiento del fuego sagrado en el templo. La sede del Pontífice Máximo era la Regia, que era este edificio que ya hemos visitado, que era una sede oficial del rey, que además dirigía la religión. Dentro de este centro religioso se encontraba el Templo de Vesta, donde estas sacerdotisas que hemos mencionado se encargaban de la custodia del templo sagrado. Estas sacerdotisas residían primitivamente en una cabaña que luego daría paso, en época republicana, a la Casa de las Vírgenes Vestales, que en principio fueron dos en época del rey Numa Pompilio, que como decimos fundó el colegio. Se ampliaron a tres en época de Augusto y finalmente, tras la última reconstrucción del templo, que es este que vemos aquí, en época de Septimio Severo, fue la última ampliación del colegio, que se dedicó a 5. El mantenimiento del fuego sagrado en el templo de Vesta se ligaba al sol. Entonces, esto es la razón de que dentro del atrio de Vesta, que es este espacio en el que estamos ahora, con la Regia en un lado y la Casa de las Vestales al otro, digo que dentro del templo de Vesta la orientación era al este, de manera que a la salida del sol se pudiera corresponder pues la visión del fuego sagrado. Bueno, era un templo monóptero, quiere decir que era de planta circular, tenía unos 15 metros de diámetro y unas 20 columnas corintias en la última restauración. Lo vamos a rodear por su parte oeste, que sería la que daría al foro, y vamos a penetrar en su interior. El templo de Vesta, como decimos, está ligado al origen de la ciudad de Roma. Está ubicado en el foro, lo cual quiere decir que está fuera del primitivo pomerium que estableció Rómulo. Eso quiere decir que Rómulo en principio no lo pudo fundar, no se pudo fundar antes de que se creara el Septimontium, o la primera federación de tribus que elegían el foro como centro de reunión. Precisamente a la elección del foro como centro de reunión se puede deber que este complejo religioso primitivo se ubicase aquí. En el interior del templo y en un lugar secreto se encontraban las reliquias que había traído supuestamente Eneas en su huida de Troya después de la destrucción de la ciudad. Entre ellas el Palladio, que era una estatua de madera de la reina Atenea, de la diosa, Atenea, muy arcaica, y que se encontraba guardada aquí junto con otras reliquias. La salvación del Palladio, en los diversos incendios que sufrió el templo, hizo que entre el 210 a.C., que fue salvado por varios esclavos que luego el Estado manumitió como recompensa a su heroica acción, y la invasión de los galos, que fue antes, en el 390 a.C., el templo sufriera varias restauraciones. Hacia el 250 a.C., entre la tercera y la segunda guerra púnica, el cónsul Claudio Cecilio Metelo, que además era pontífice máximo, se quemó prácticamente las manos y quedó ciego al intentar salvar el Palladio, por lo que también fue recompensado por el Senado. Este templo se mantuvo intacto prácticamente hasta el Renacimiento, aunque ya en el año 390 a.C. el emperador cristiano Teodosio
ordenó apagar el fuego sagrado que ardía desde tiempos prácticamente de la fundación de la ciudad. Vemos que el templo disponía de un agujero en el techo para la evacuación del humo y permitir la perfecta oxigenación de la combustión del fuego. La reconstrucción del templo que presentamos aquí se debe a la época de Septimio Severo, a principios del siglo III después de Cristo, y es la última de la que se tiene constancia. Arqueológicamente ha aparecido un ladrillo correspondiente al consulado del rey de los ostrogodos Teodorico a principios del siglo VI después de Cristo, cuyo ladrillo podría testimoniar también alguna reconstrucción o arreglo del templo, ya que de todos es sabido el amor, la devoción que tenía Teodorico por los monumentos antiguos de Roma, los cuales procuró, en la medida de sus posibilidades, restaurar y mantener. Bueno, pues hasta que visitemos la casa de las Vírgenes Vestales, un saludo y seguimos trabajando para todos vosotros en Ab Urbe Condita. Buenas noches.